Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo en varias variables en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema bien interesante que es el operador nabla y vamos a aplicarlo a que es el gradiente de una función. Vamos a ver una interpretación gráfica. Vamos a verlo también en GeoGebra para que se entienda un poco mejor. Vamos a aplicarlo también a lo que son los planos tangentes y rectas normales. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, operador nabla, así como suena, nabla, operador nabla. Veamos de qué me hablan cuando hablamos sobre el operador nabla. El operador nabla, esa es una de las primeras aplicaciones que vamos a ver sobre derivadas parciales, para que tengan en cuenta. El operador nabla es un operador vectorial. Operador nabla, así como se escribe, y se denota de la siguiente manera, con un triangulito y una flechita encima, de esta manera. Esta flechita encima me está indicando que es un vector. El operador nabla es un vector. Entonces, si quieren, apunten ahí, muchachos, aparte de como título operador nabla. En la descripción es un vector, pero ¿qué vector es? Es un vector de derivadas parciales, digámoslo así. Un vector de derivadas parciales. De derivadas parciales. Cuando hablamos de vectores, no sé si ustedes recuerdan las notaciones para vectores. En vectores, una de las notaciones es utilizando los vectores unitarios I, recuerdan I, J, K. Si les suena a ustedes en alguna vez por allá de pronto en álgebra lineal. I, J y K. Estos son vectores unitarios. A ver si recuerdan en qué direcciones van estos vectores unitarios, respectivamente. Si recuerdan, como para recordar vectores, a ver, para que ustedes también empiecen a participar. Si recuerdan estas direcciones, I, J y Como K. X, Y, Z. Exactamente, exactamente. Aquí por aquí también estoy viendo por el chat, en las direcciones del eje X, Y Z, que si lo miramos, por ejemplo, sobre J, X y Y, sería como el círculo unitario, por ejemplo, como dice Daniel Alberto por acá, por el chat. Alexander, sobre exactamente X, Y y Z, en las direcciones respectivas. Son los vectores unitarios. Entonces, cualquier vector se puede describir en función de estos vectores unitarios, ¿sí? Como desplazamiento en la dirección del eje X, Y y Z, es como un punto, pero vectorialmente. Entonces, a partir de acá, el operador nabla, este del que me hablan aquí, este operador nablas se describe de la siguiente manera. Depende, bueno, hay dos tipos de vectores de operadores nabla, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Entonces, en dos dimensiones es de la siguiente manera. Derivada parcial con respecto a x, y, vayan tomando nota ahí, en la dirección del vector y, más derivada parcial con respecto a y en la dirección j, o sea, una en la dirección del eje x y la otra en la dirección del eje y. Esa es la definición del operador nabla, ya lo vamos a aplicar con unos ejercicios. Si estamos hablando del mundo 2D, en dos dimensiones, o sea, sobre el plano XY, ¿cierto? Y en coordenadas rectangulares, o sea, en coordenadas cartesianas. Esto es 2D, pero si entramos al mundo 3D, entonces le agregamos una componente más al operador nabla. Es d de x y, derivada parcial con respecto a x, y vayan tomando nota ahí, muchachos, más derivada parcial con respecto a y en j y más derivada parcial con respecto a z en la dirección k. Esto en el mundo 3D, esto en coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. También hay otras notaciones para otro tipo de coordenadas que vamos a estudiar más adelantico, pero por ahora vamos a enfocarnos solo en las coordenadas cartesianas. Dirección del eje X, dirección del eje Y, dirección del eje Z. Esa es como la fórmula, digámoslo así, del operador nabla. Y esto tiene varias aplicaciones si lo aplicamos y lo utilizamos para una función. Por ahora, inicialmente para funciones escalares, o sea, las funciones normales que venimos estudiando son funciones escalares. Entonces decimos aparte, ¿qué pasa si aplicamos estos operadores a una función escalar? Ahí es donde definimos lo que se llama gradiente. Entonces, como un título, muchachos, ahí, o como un subtítulo,
gradiente, gradiente de una función, gradiente de una función, Bueno, pues inicialmente es una función escalar, para una función escalar. Coloquémoslo así como para diferenciar. Escalar es porque las funciones nos dan números, de esa manera. Más adelante vamos a ver otro tipo de funciones y de hecho aquí vamos a introducir otro tipo de funciones con las funciones vectoriales. Entonces, el gradiente de una función es cuando aplicamos el operador nabla a una función escalar, llámenla ahí entre paréntesis f, por ejemplo. F, digamos que f es una función escalar, ¿cierto? Entonces definimos gradiente como nabla por f, esto se llama gradiente de f, así, y es igual a, entonces depende de si lo miramos en dos dimensiones, sería derivada de f con respecto a x en la dirección y. Miren que aquí es el operador, pero aplicado a una función f df de x en la dirección y, más df de y en la dirección j. El operador es como si estuviera multiplicando, pero estamos aplicándole la operación derivada a una función f. Esto en el mundo 2D, si estamos hablando de dos dimensiones, el plano XY, así. Y de manera similar en el mundo 3D. En el mundo 3D, entonces, sería gradiente de f igual. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos, vamos a aplicar a una función f mayúscula, como para diferenciarla de la función f minúscula. Denotemos como que f minúscula sea funciones en dos variables. Y f mayúscula, una función en tres variables, ya vamos a explicarlo con unos ejemplos. Df mayúscula de x en la dirección y, más df mayúscula de y en la dirección j, más una tercera componente, df de z en la dirección k. Esto visto en el mundo 3D, así. Gradiente, y se llama gradiente de la función. Es el operador nabla aplicado a una función inicialmente que la vamos a llamar escalar. El resultado, como estos son derivadas, las derivadas son funciones de x y z, funciones de x y z, funciones de x y acá. Aquí puede ser funciones de x y z, como son funciones y cada una está en términos de i y j, estas ya se llaman funciones vectoriales, que más adelante vamos a introducir, hacer una introducción al análisis vectorial que al final de este curso, en esta parte también. Entonces, esto es lo que se llaman, como para que vayan aprendiendo este concepto, se llaman funciones vectoriales. Estas son funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque están asociados a vectores. Funciones vectoriales. Veamos un ejemplo como para calcular estas dos, este gradiente, el gradiente en 2D y el gradiente en 3D. Entonces, ejemplo 1, coloquémoslo así ahí a un lado, muchachos, como para aplicarlo. Váyanse aprendiendo las fórmulas, simplemente es el gradiente de la función, es las derivadas parciales, las que venimos estudiando, pero con componentes en la dirección de y en la dirección de j. Hagámoslo con un ejemplo, digamos, ejemplo 1. Digamos que nos dan, muchachos, esta función, sea, colóquenle ahí como para que quede en la teoría, sea f de x, y igual a x cuadrado por e a la 2x más 3y. Bueno, aquí tengan a la mano sus fórmulas de derivación, muchachos. Fórmulas de derivación a la mano, se me olvidó decirles desde un principio para que las tengan. Los que están viendo este video también tengan a la mano sus fórmulas de derivación, porque vamos a empezar a calcular gradiente de esta función. Entonces miren que es en dos variables. Entonces nos piden calcular el gradiente de esta función en 2D y en 3D. Ya vamos a explicar cómo. Entonces, en 2D, coloquémoslo así. O sea, en dos dimensiones, ¿cierto? En dos dimensiones. Gradiente, váyanse aprendiendo la fórmula, muchachos. Gradiente de f es igual a la derivada de la función con respecto a x en la dirección y, más la derivada de la función con respecto a y en la dirección j. Formulita sencilla, o sea que son las derivadas parciales de esta función, agregarlas, anteponerlas aquí al vector y al vector j. Y así de sencillo, esa es
definición del gradiente de esta función en dos dimensiones. Entonces, gradiente de la función, ¿cómo quedaría entonces? A ver si ya vieron, por ejemplo, derivada con respecto a x de x cuadrado e a la 2xy, 2x más 3y. Recuerden que cuando voy a derivar con respecto a una variable, asumimos que la otra es una constante, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, primero, por ejemplo, acá esto es con respecto a x. Aquí está la x como variable, la x como variable, por aquí una y constante. Esto asúmenlo como un producto, la derivada de un producto. Fórmulas de derivación, derivada de un producto es igual. Si recuerdan, ténganlas a la mano ahí las fórmulas de derivación. La derivada de un producto, recuerden qué La es. primera por la derivada de la segunda, ¿cierto? Eso, participan Hola. ustedes, Cristian, muy bien. ¿Más? ¿Qué más? La segunda por la derivada de la primera. Eso, muy bien. La primera por la derivada primero por el segundo más primero por derivada del segundo. Perfecto. Vamos a aplicarla acá entonces. Eso, para que ustedes participen también. Entonces, la derivada de x cuadrado. Voy a derivar x cuadrado. 2x, ¿cierto, muchachos? Por la segunda sin derivar. E a la 2x más 3y. Más, venimos acá. Más el primero sin derivar, x cuadrado por la derivada de e a la 2x más 3y. Aquí es donde hay que recordar la derivada de e a la f. Aquí voy acá, ¿cierto? La derivada de e a la f. A ver, para que ustedes participen y busquen fórmulas. A ver si la encontraron. Si encontraron la fórmula de e a la E a f. la F por F'. E a la f por f'. Muy bien, Alexander. Eso, perfecto. Entonces, la derivada de e a la 2x más 3y es e a la 2x más 3y por la derivada interna. Este f' es la derivada del exponente. Y la derivada de 2x más 3y. A ver, ¿cuánto será? ¿Qué me dicen ustedes? Mucho cuidado. Recuerden 3y. que mucho cuidado que tengan en cuenta que 3y es una constante, ¿cierto? O sea 2. que, sí, porque estamos derivando con respecto a 2. x. 2. Exactamente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ya? Sí. Ah, sí. 2, ¿cierto? ¿Cierto, Julián? Miren, a ver. 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la derivada de solo 2x. Sí, O sea, señor. que quería por 2, ¿cierto? De acuerdo, perfecto. ¿Por qué? Porque 3y estamos asumiendo, como estamos derivando con respecto a x, 3y es constante. Y si la constante de esta derivada es 0, o sea, que queda simplemente 2. La derivada de este exponente. Lo dice, muchachos, a ver que quede claro. Bueno, y eso es df de x. Apenas vengo acá. Entonces, la diferencia es que aquí, vamos a colocarlo así como un corchetico, le vamos a agregar y por el vector y. Aquí, o sea que esto se transforma por eso en una función vectorial. Más, ahora sí, venimos y tenemos que derivar esto ahora con respecto a y, con respecto a la variable y. Entonces, como vamos a derivar ahora, vamos a calcular ahora sí esta partecita de acá, de f de y. Como es con respecto a y, entonces ahora la x es la constante, ¿cierto? O sea que aquí empezamos a jugar con con ambas derivadas, una con respecto a x, ya listo. Ahora con respecto a y, la x es la constante. Entonces, como es una constante, no es necesario aplicar derivada de un producto, sino directamente la derivada de constante por función. Entonces es la constante quedaría x cuadrado, esta es una constante, x cuadrado, porque es con respecto a y, por la derivada de esto, entonces sería nuevamente la derivada de una e a la f, que es e a la 2x más 3y, solo que ahora, ¿cuánto será la derivada interna? A ver, para que ustedes me ayuden. 3, profe. 3, ¿están de acuerdo con Alexander? Eso, Cristian, muy bien. 3, ¿por qué? Porque ahora es con respecto a y, ¿cierto? La derivada de 2x sería 0, la derivada del exponente sería 0 y la derivada con respecto a y de 3y es 3. Perfecto, eso, muy bien, Daniel, con respecto a y. Así, y por ahora, esto es de f de y. En la dirección j, ¿cierto? Aquí, eso. Esto es una función vectorial. Entonces, ya como lo otro es como organizar, ¿cierto? El gradiente de f en 2D, en este caso sería igual a, ya sería como organizar acá, por ejemplo, acá factor común. Es como sacar un factor común acá entre todo. Por ejemplo, acá vemos que el factor común es 2, ¿no? Aquí en esta primera parte lo pueden separar.
¿Sí? Listo, Manuela, claro que sí, con mucho gusto, que un poquito más lento, eso, me apretan el freno, por favor, listo, con mucho gusto. Vayan mirando, a ver, vayan mirando. Si necesitan que repitan algo, me avisan, por favor, bien pueda, con mucho gusto. Vayan mirando a ver las fórmulas, que queden claras estas fórmulas de derivación, ¿cierto? Que estamos aplicando acá. Derivado de un producto, y aquí la derivada de una función e a la elevado a la f. Muy bien, ahora, ¿cuál sería aquí como el factor común? En este primer corchete, por ejemplo, aquí el factor común, tenemos un 2, tenemos una x, 2x, ¿cierto? 2x y el exponente, y el exponencial. E a la 2x más 3y, que multiplica a, entonces veamos a ver cómo quedaría aquí adentro. Esto queda 1, vayan mirando a ver, más 2 salió, queda una x, ¿cierto? Así. Eso, perfecto. 1 más x en la dirección y. Así. Más, y esto sí como que queda igual, simplemente poner el 3 aquí adelante. 3x cuadrado e a la 2x más 3y en la dirección j. Dejémoslo así la respuesta. Revisen, muchachos, a ver si tienen alguna, si necesitan que repita algún paso, bien pueda, me dicen ahí. Miren, a ver, entonces esto es lo que se llama una función vectorial, una función vectorial. Repite, por favor, pues, la respuesta. ¿Cómo me dijiste, Manuela? Me repite, por favor, la respuesta, pues, ¿cómo la sacamos? Ah, ¿cómo se sacó todo esto de acá? Sí. Lo que hicimos fue, de lo que está multiplicando a la i, sacamos lo que llama un factor común. Aquí, por ejemplo, venga, a ver, hagámoslo con otro color acá para que quede claro. Aquí el primer término, en este primer corchete, el factor 2x e a la 2x más 3y, es el primer término. Y le estamos sumando x cuadrado e a la 2x más 3y por 2, ¿cierto? Entre estos dos hay factores, términos comunes, que son el 2, ¿cierto? Está aquí y está acá. La x está aquí y aquí está como x cuadrado, ¿cierto? La x está acá. La x está de factor común. Y el exponencial está aquí como factor común. Entonces lo que hicimos fue, al sacar factor común, lo extrajimos acá, solo del primer corchete. Le dijimos fue 2x e a la 2x más 3 está acá, que multiplica a, y aquí dentro del paréntesis voy colocando lo que me hace falta para completar la expresión. Entonces, por ejemplo, acá, si yo multiplico esto por 1, me queda esta parte de acá. Para completar este término que aparece acá, me hace falta nada más una x, ¿cierto? Para que al multiplicarlo me quede esto que tengo acá, esta partecita de acá. Ese es lo que llama el factor común que saqué de este primer corchete. Y el segundo lo dejamos tal cual, ¿cierto? Simplemente el 3 que estaba aquí, aquí lo coloqué aquí adelante, 3x cuadrado a la 2x3y por j, así. Siempre aquí podríamos haber sacado más factores comunes, pero dejémoslo expresado así. Siempre por lo general se deja algo por i, una función en términos de i, más una función en términos de j. No sé si te quedó claro, Manuela. A ver. Sí, profe, ya, gracias. Listo, con mucho gusto. Cualquier cosa, bien pueda, bien pueda. Miren, Profe, a ver, alguna. Sí, Juan David. En el resultado siempre se busca dejarlo, pues, como la mínima expresión, pues, como factorizado Lo o... más factorizado posible, exactamente. Lo ideal, lo más factorizado posible. Y en función, y en general, que sea algo por i, que más adelante vamos a llamarlo mi, y algo por j, como bueno. mi más nj, así. Y lo más Muchas gracias. factorizado posible. Listo, con mucho gusto, Juan David. Miren, a ver, que tengan alguna otra inquietud. Bueno, esta es mi función en 2 dimensiones. Ahora, si yo quiero trabajarla en 3D, entonces coloquémosle ahí en 3D. En 3D voy a hacer lo siguiente. No borremos esto aquí yo no lo voy a borrar, ustedes tenganlo presente ahí. En 3D, en 3D hay dos opciones. Voy a generar, esto es lo que se llama, esto es una función explícita. No sé si ustedes se acuerdan por allá en cálculo diferencial, una función explícita y función implícita. Explícita, eso es concedo con ese. Explícito. Eso como... Con C, profe. Con C. Listo. Explícita, eso. Español y literatura.
una función explícita cuando está despejada la función en términos de x y de y. Pero la idea para convertirlo, esto es en 2D, para convertirlo a 3D, es expresar esto como una función implícita de la forma f mayúscula de x, y, z igualado a 0. Esto es lo que vamos a denominar una función implícita. Implícita, así. Una función implícita de esta manera. ¿Cómo hacemos entonces para generar una función implícita de f mayúscula? Te voy a llamar esto z. Z igual x cuadrado e a la 2x más 3y. Más 3y. Y generar esto, igualarlo a 0. Hay dos opciones para igualarlo a 0. Pasar esto que está sumando acá a restar. O este z que está restando, este z que está sumando acá pasa al otro lado. Igualar a 0 es pasar un término al otro lado, ¿cierto? Así. Entonces, por ejemplo, si yo paso z, si yo paso todo este término al lado izquierdo, esto me queda z menos x cuadrado por e a la 2x más 3y, igual a 0. Y esto, simplemente, esto lo igualo a z, igual. Lo igualo a z, lo llamo z. Y lo igualo a 0. Y esta nueva expresión igualada a 0 es la que voy a llamar f mayúscula. F mayúscula es igual a igualar a 0 la expresión, y esta queda en función de x, y z. Así. Con esta nueva función f mayúscula que tengo acá igualada a 0, voy a calcular mi gradiente de f mayúscula en 3 variables. Entonces decimos, gradiente de f mayúscula es igual, pongámoslo por acá nuevamente para que lo tengan acá. Gradiente de f mayúscula ya no es 2 componentes, sino 3 componentes. De f mayúscula de x en la dirección y, más de f mayúscula de y en la dirección j, más de f mayúscula de z en la dirección k, para expresarlo en 3 componentes, como 3 variables, como si fueran 3 variables, x, y, z. Entonces, ¿cómo se genera la función f mayúscula? Igualen esto a z, luego lo igualan a 0, despejan, pasan a un lado todo y igualan a 0, y listo, así se define la función f mayúscula. La función f mayúscula. Luego ya hay que derivar. Vamos a calcular entonces las derivadas de esta expresión con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Normal, y asumimos que, por ejemplo, cuando vaya a derivar con respecto a x, ahora y y z son constantes. Cuando vaya a derivar con respecto a y, x y z son constantes. Y cuando vaya a derivar con respecto a z, x y y son constantes. O sea, la misma regla para que sea como si fuera 3 variables. Entonces, por ejemplo, derivo con respecto a x. Observen lo siguiente, por eso fue que no lo borré acá. La derivada con respecto a x de esta expresión. Entonces, la derivada de esta z es 0, porque es constante. Con respecto a x, voy a calcular acá. Voy a empezar a calcular esta partecita que tengo acá. De f de x. La derivada con respecto a x de esta expresión, la derivada de esto es 0. Menos la derivada de esto con respecto a x. Y resulta que la derivada de esto con respecto a x ya lo teníamos por acá. La derivada con respecto a x es esta partecita que tengo acá. ¿Recuerdan? Todo esto es esta misma que tengo acá. O sea que simplemente es copiar lo que tengo acá. Decimos, copiémoslo nuevamente. Con respecto a x, venimos acá. Con respecto a x teníamos 2x e a la 2x más 3y por 1 más x. 1 más x en la dirección de y. Así. Esta es derivada con respecto a x de la función, pero con signo menos, por lo que lo colocamos así. En la dirección de y. Más, venimos acá. Df de y, vamos acá. La derivada de f con respecto a y en la dirección j. Entonces voy a derivar esto con respecto a y. Con respecto a y. Entonces por aquí tengo, la derivada de z es 0, porque es con respecto a y. Menos, entonces aquí ya no quedaría más, sino menos. Menos la derivada de esto con respecto a y, ya lo teníamos por acá, que es esta. Esta es la derivada de esta función, de esta expresión con respecto a y, o sea que sería simplemente
3x cuadrado e a la 2x más 3y y j, en la dirección j, ¿cierto? En la dirección j, sí. Entonces venimos acá. Entonces las primeras componentes nos dieron iguales a las componentes en 2D. Las primeras partes, pero negativo, porque aquí teníamos un menos. Más, ahora aquí venimos, vamos acá, df de z. Entonces la derivada de esto con respecto a z. Entonces ahora la z es la variable y x y y son constantes. Entonces, ¿cómo será la derivada de eso con respecto a z? A ver, para que ustedes participen. 1, profe, ¿no? 1, ¿cierto? Muy bien, Cristian. ¿Por qué? Porque como la única variable es z, entonces 1, la derivada de eso, entonces más 1, bueno, ahí como para indicarlo, ¿cierto? 1, y la derivada de todo esto que tengo acá, como no tiene ninguna z por ahí, es 0, ¿cierto? Todo esto es 0, o sea, que queda simplemente 1 en la dirección k. Así, simplemente. Entonces, es agregarle esta componente en k al gradiente que teníamos en 2D. Entonces, esa diferencia. Bueno, por ahora es conceptualmente que una es una función en 2 dimensiones, en 2D, en IJ, y la otra en 3 dimensiones, IJK. Y son funciones, es un reguero de X y de Y, ¿cierto? O es posible que en algunos casos, si la función implícita está con Z cuadrado o algo así, quede en función de Z también. Son funciones. Pero lo más entretenido, lo más divertido es interpretar gráficamente esto. ¿Cómo se interpreta gráficamente esto? Eso depende de si evaluamos Profe, en un pues punto un momentico, específico. ¿cómo copiamos? Claro que sí, Manuela, bien pueda mientras Gracias. voy explicando, claro que sí. Aquí, revisen a ver es que quede entendido, ¿cierto? Aquí. Entonces, estas son lo que llaman funciones vectoriales, que más adelante eso tiene toda su teoría, incluso en la carrera de matemáticas hay toda una teoría al respecto, toda una teoría que se llama análisis vectorial y son varias materias ahí para que tengan en cuenta. Análisis vectorial. Entonces, aquí vamos a hacer en el curso, vamos a hacer una introducción a ese análisis vectorial, para que tengan en cuenta ahí, muchachos. Entonces, esto es lo que se llaman funciones vectoriales, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Así. Importante tener en cuenta las fórmulas de derivación, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Fórmulas de derivación. Apréndanse estas formulitas de f de x y, de f de y, de f de z k, o de f de x y de f de y, más de f de y en j en 2 dimensiones. ¿Sí? Listo, miremos a ver, listo Manuela, mira a ver si estamos preparados para hacer un Profe, ejemplo numérico. listo, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces hagamos un ejemplo, pero numérico, ¿cierto? Como para entender. Ahora sí coloquémoslo así, llamémoslo así como para que les quede la teoría, muchachos. Interpretación gráfica. Colóquenle así, a ver. Pero ¿qué significa esas cosas tan extrañas? Dice con I, con J y con K. Uy, no, eso para mí es nuevo. Vamos a ver. Bueno, de pronto, no sé, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el I, J y K sí, pero con letras. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Entonces veamos a ver. Veamos a ver. Interpretación gráfica. Colóquenle ahí, muchachos. Interpretación gráfica. Interpretación gráfica, esto es cuando yo esa función que yo tengo ahí, esa función la evalúo en un punto, si nosotros la evaluamos en un punto, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, entonces colóquenle ahí para que queden sus teorías, muchachos. Al evaluarla en un punto, ¿qué sucede? Entonces, al evaluarla en un punto, entonces nos va a dar un vector numérico. Eso nos va a dar un vector numérico que en 2D, ¿sí? En 2D, el gradiente de la función, colóquenle así, el gradiente de la función, evalúa, digamos que el punto es x sub 0, y sub 0. Al evaluarlo en 2D, el gradiente de la función evaluado en x sub 0, y sub 0. Ahora lo miramos ya, un ejemplo numérico, ¿sí? Esto nos genera un vector que nos da la dirección de máxima inclinación. Colóquenle ahí como para que queden sus teorías. Dirección, nos genera la dirección de máxima inclinación. Máxima inclinación. La máxima inclinación es
Imagínense que yo estoy en una montaña, hagámoslo aquí gráficamente, supongamos que recuerdan las curvas de nivel, hagámoslo así como en 2D, porque como es en 2D, recordemos el concepto de las curvas de nivel. Aquí tengo mi eje X y mi eje Y en 2 dimensiones, eje X y eje Y. Y supongamos, por ejemplo, que tenemos una montaña vista desde la parte superior. Dibujen ahí, esto no es que sea, no es que sea un huevo, sino un huevo desplayado, un huevo frito, no, sino es una montaña vista desde la parte superior. Imagínense acá, ¿cierto? Las curvas de nivel, ¿cierto? Recuerden, aquí está el Morro San Cancio, si están en aquí Manizales, el Morro San Cancio es visto desde un drone o desde un avión arriba, ¿cierto? Y este gradiente de la función son vectorcitos, son vectores que miran hacia la máxima inclinación posible, o sea, que están mirando hacia la cima de la montaña. Por ejemplo, si pongamos por acá, así, son vectores que siempre apuntan. Ay, profe, qué pena. Sí, Me dime, puedo Manuela. repetir lo de la gráfica que no entendí. Lo de la gráfica aquí, no, por ahora es el concepto que la dirección es en la dirección de máxima inclinación. Entonces, esto, imagínate que estamos viendo desde arriba una montaña, ¿cierto? Imagínate que aquí, esto es una montaña, porque estas son curvas de nivel. Supongamos aquí estamos si aquí estamos a 0 metros, que aquí esté 100 metros, 200 metros y 300 metros. El Morro San Cancio es visto desde arriba. ¿De acuerdo? Entonces, el gradiente de la función son vectorcitos, al evaluar en puntos, son una familia de vectorcitos que siempre están mirando hacia arriba, siempre en la dirección de máxima pendiente, de mayor inclinación, siempre tienden hacia arriba. Esa es la característica. Ahorita lo miramos ya con un ejemplo particular para que tengan en cuenta. Pero entonces represéntenlo de esa manera. Son vectorcitos que quieren como que mirar a la luz de arriba, ¿cierto? Quieren todos seguir a la luz que viene en el centro, digámoslo así, pero que es el punto más alto, hacia puntos más altos. Siempre tendiendo a puntos más altos. Ese es el concepto gráfico de gradiente de la función en 2 dimensiones que evalúan diferentes puntos. Gradiente de F. Son vectorcitos, una familia de vectorcitos acá que se dirigen hacia el punto más alto. Pongan a volar su imaginación. Mira a ver, Manuela, si te quedó claro, si te queda claro más o menos la idea Profe, gráfica. sí, ahí estoy mirando, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, esto sí estamos en 2D. Ahora vamos al mundo 3D. Entonces, en 2D representa esto, ¿cierto? Dirección de máxima pendiente. Dirección de máxima inclinación. Bueno, más adelante vamos a ver también que con esto podemos calcular pendientes de máxima inclinación. O sea que todos los vectorcitos quieren como caminar como hormiguitas hacia arriba, hacia arriba. Quiero subir, ¿cierto? Ahora en 3D, colóquenle ahí entonces. En 3D, ¿cómo es la interpretación? En 3D yo tengo un gradiente de F mayúscula. Vamos a diferenciar cuando sea en 2D con F minúscula. Y cuando sea en 3D, F mayúscula como convención. Evaluada en un punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 también, ¿cierto? Entonces, en 3D ya estamos hablando de una superficie en el espacio. En una superficie en el espacio. Entonces, por ejemplo, tengo por aquí mi eje X. Mi eje X hacia la derecha. Aquí ya es mi eje Z hacia arriba. Y profundo, profundo. Mi eje Y, ¿cierto? Recuerden acá, imaginémonos acá. Mi eje Y que viene hacia adentro. Mi eje Y. Y imaginémonos entonces, por ejemplo, una sábana que el viento se llevó, pero que está soplada. Se la está llevando, pero hacia arriba, de esta manera, supongamos. ¿Cierto? De esta manera, supongamos la sábana que el viento se llevó. Así. Dibujen ahí una superficie ya en el espacio. Resulta que el gradiente de la función en 3 dimensiones ya son vectores perpendiculares a la superficie. Colóquenla en su teoría, muchachos, para que a un ladito. Gradiente de F mayúscula. Ahí a un ladito, gradiente de F mayúscula. Evaluado en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 son vectores perpendiculares a la superficie. Apúntenlo ahí en su teoría.
Juntarlo por aquí a un ladito para que lo tengan también presente los que están viendo este video. Vectores perpendiculares a la superficie. Entonces ya no se imaginan aquí vectores que se dirigen hacia un punto centro o un punto máximo, sino vectores perpendiculares. Cuando decimos así, que salen de la superficie en forma perpendicular. Salen de la superficie en forma perpendicular. Aquí, formando como 90 grados acá con respecto a la superficie. Pero esto es tridimensional, ¿cierto? Es como si yo tomara aquí, por ejemplo, esta es la superficie, ¿cierto? Aquí tengo mi superficie y el vector, cada vectorcito de esto está saliendo pero perpendicularmente, aquí formando 90 grados, ¿cierto? Formando acá 90 grados por todos lados. Perpendicular, como un chusito, ¿cierto? Como pelitos que le están saliendo a la superficie, digámoslo así, pues como para que se lo imaginen ahí. Pelitos en diferentes puntos, ¿cierto? Perpendicularmente, no así, no ladeadito, no así, sino perpendicular así. ¿Cierto? Separó la superficie acá, perpendicularmente saliendo. Entonces, estos vectorcitos son el gradiente de la función. Este es un concepto que lo tienen que tener muy claro. Son como si le hubieran salido pelitos a la superficie, ¿cierto? Y se escaramució la superficie. Le dio frío a la superficie y salieron perpendicularmente, ¿cierto? Bueno, pongan a volar su imaginación ahí, ¿cierto? Son vectorcitos que salieron de la superficie perpendicularmente. Todos estos vectorcitos representan el gradiente de la función evaluada en diferentes puntos. Dependiendo también, puede ser que estos vectores sean saliendo o sean entrando, ¿sí? Dependiendo de si la componente en z es positiva o es negativa. Puede suceder que también sean por dentro, pero perpendiculares, o sea, hacia abajo. Entonces, dependiendo del valor de z, para que tengan en cuenta los ejercicios. O sea, que pueden ser subiendo, pero el caso es que sean perpendiculares, formando 90 grados. ¿Sí? Revisen a ver, miren a ver si queda entendido esta gráfica, este concepto, pero con la imaginación por ahora. Vamos a hacerlo con un valor numérico como para que quede entendido. Sí, sí está claro, miren, sí tienen como la idea más o menos de cómo es 2D, cómo es 3D. En 2D, vectorcitos planos que se dirigen hacia puntos más altos. Y en 3D, vectorcitos perpendiculares a la superficie. Entonces, esto es muy interesante porque lo podemos aplicar. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Vamos a verlo con un ejemplo numérico primero, antes de ya entrar a otras aplicaciones. ¿Sí? Podemos borrar aquí, miren a ver, ¿cierto? Para que me aprieten, ya para no apretar el acelerador, sino el freno aquí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces borramos y vamos a un ejemplo. Vamos a este otro ejemplo. Era nuestro ejemplo 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de hacer la interpretación de este ejemplo 2, ya con valor numérico, para que lo entendamos. Ejemplo 2, nos dicen así, nos dan esta función, f de x, y igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 4. Así. Y nos piden, calcule el gradiente de la función, ¿cierto? En 2D y en 3D. ¿Cierto? Calcular gradientes, colóquenle así para que le queden su teoría. Gradiente de la función, o sea, los dos gradientes en 2D y en 3D, pero evaluarlos en un punto particular, P sub 0 de coordenadas 3, menos 1. Así, calcular el gradiente, calcular los gradientes en 2D y en 3D y evaluarlos en un punto particular, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer la interpretación gráfica. Entonces, primero, busquen allá en sus apuntes a ver cómo es la fórmula del gradiente en 2D. Gradiente, apúntenla ahí, para que se vayan familiarizando con estas fórmulas, muchachos. Mientras voy recargando aquí. En 2D, coloquémoslo así, en 2D, en 2 dimensiones. Pero empecemos con en 2D. Entonces, en 2D, a ver cómo me quedaría. ¿Cómo quedaría en 2D? Entonces sería, por ejemplo, ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Ya la aprendieron? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Esto. Con respecto a X. Y. Más delta con respecto a Y. J. Eso, de F de Y
En la dirección J, perfecto, es para que participen aquí en el programa. Muy bien muchachos. Entonces, listo, calculemos. Entonces empecemos a calcular las derivadas. Entonces, gradiente de f, triangulito hacia abajo, de f minúscula, primero, en 2D, es igual a, entonces empecemos a derivar. ¿Cómo quedará la derivada de esto? A ver, con respecto a x, recuerden que la y es constante, ¿cierto? La y es la constante. Entonces, con respecto a x, ¿cómo me Derivada quedaría de un esto? cociente, profe. Sí, bueno, puede ser, podría ser una opción, pero busquen otra fórmula que es la de de una función sobre una constante. Cuando yo derivo una función sobre una constante, hay una fórmula más sencilla que es exactamente f' sobre constante y listo, para no tener que utilizar la otra, aunque la otra también daría, pero es más larguita, ¿cierto? Cuando encuentren función sobre constante, es la derivada de la función sobre la constante y pare de contar. Entonces, por ejemplo, acá, la derivada de x cuadrado sobre 4, entonces me va a quedar, ¿qué? 2x sobre 4. Simplemente derivo x cuadrado y sobre 4, así de sencillo, como para que quede más sencillo. ¿Y qué sucede con y cuadrado sobre 4? Como estamos derivando con respecto a x, ¿cierto? Que hay que hacerle poquito a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. Estoy derivando primero con respecto a x y le agrego la y. Le agrego la y. Así, y, ¿cierto? Con respecto a x, y es constante. Por y, vamos acá. Por y más. Ahora vamos a calcular df de y. Más, haciéndolo como paso a paso, ¿cierto? Df de y. Entonces voy a derivar otra vez esto, pero ahora con respecto a y. Entonces, la x es la constante. ¿Cómo me quedará entonces? A ver, para que ustedes participen también. ¿Cómo quedaría la derivada de esto con respecto a y? Aquí. 2y sobre 4 por j. 2y sobre 4, ¿cierto? J, ¿cierto? Agreguemos la i y j, así. 2y sobre 4, bueno, que simplificándolo, pues esto nos queda entonces x medios y más y medios j, ¿cierto? Mitad, mitad. Y medios j. Revisen a ver, muchachos, si está entendido, ¿cierto? Tengan en cuenta todas estas formulitas como para que las practiquen. Así, pero ahora entonces nos piden evaluarla, a ver, no, calculemos primero las dos derivadas, los dos gradientes, en 2D y en 3D, y ahorita lo evaluamos en el punto. Voy a calcular primero los dos gradientes, entonces ya me digo mi primera función vectorial, gradiente en dos dimensiones. Ahora en 3D, entonces miren los pasos, muchachos. Simplemente esto, llamémoslo Z. Z igual x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4. Vamos a igualar a 0 esta expresión para generar una función f mayúscula igualada a 0. Entonces, por ejemplo, de aquí, pues lo más cómodo sería, por ejemplo, esta z que está sumando pasarla a restar acá, por ejemplo. Esa es una posibilidad. O todo esto que está sumando pasarlo al otro lado. Pero aquí más fácil, pasemos esta z aquí. ¿Sí? Es indiferente. Ustedes pueden, ahí pues, se van a generar igual, los resultados van a ser los mismos, sino que con signos contrarios, pero es equivalente. Entonces vamos a pasar la z que está sumando, voy a pasarla a restar para igualar a 0 y definir mi f mayúscula igual x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 menos z igual a 0. Esta es mi función f mayúscula, entonces simplemente la igualo a 0, igualo a 0 la expresión y esa es mi función f mayúscula en función de las tres variables. Y entonces, ahora sí nuestro nuevo gradiente de f mayúscula es, recuerden que es df de xy más df de yj, ¿cierto? Df de yj más algo más. ¿Qué sigue acá? Df de xy, df de yj más, revisen en sus apuntes. df de z. Exactamente, df de z, f mayúscula acá. Df mayúscula de df de z en k, en la dirección k, así. Entonces, es lo mismo. Df de x, como aquí es la derivada de esto, es la misma derivada que teníamos acá en dos dimensiones, ¿cierto? De aquí teníamos acá x medios, porque son positivas, ¿cierto? La derivada de este x cuadrado cuartos es x medios en y
más, venimos acá, estamos acá, la derivando x cuadrado cuartos es x medios. La derivada de y cuadrado cuartos es y medios en j. Pero ahora le vamos a agregar la derivada con respecto a z. ¿Y cuánto será la derivada de esto con respecto a z? Entonces, Menos K. x constante, menos 1, exactamente. Entonces, menos 1 por k queda menos k. Así quedaría. Entonces, este es el gradiente de f en 2 dimensiones y este es el gradiente de la función en 3 dimensiones. Ahora sí vamos a evaluarla en el punto particular que nos piden acá. Entonces, calculémosla así, ahora sí en el punto 3, menos 1. Entonces nos dicen acá, f, entonces ahora sí, evaluamos. Entonces colóquenla ahí para que queden sus teorías ahí. Evaluamos en 3, menos 1. Evaluamos en 3, menos 1, que es el punto particular que nos dicen ahí. Entonces simplemente cuando nos dicen eso, lo escribimos de la siguiente manera. Gradiente de f. Empecemos con en 2D. 2D, hay 2 puntos. Gradiente de f evaluado en 3, menos 1. Esto es igual a, simplemente, cogemos la expresión del gradiente de f y las x las reemplazo por 3. Las x. Y las y las reemplazo por menos 1. Así de sencillo. Coger la función vectorial que nos dio acá y cambiar las x y las y respectivamente por 3 y por menos 1. Y lo que nos dé. Entonces, miramos a ver. Entonces, por ejemplo, acá, x medios. ¿Cierto? Estamos reemplazando acá, muchachos. X medios, pero X vale 3, o sea que nos queda 3 medios de Y. Más Y medios, pero Y vale menos 1, o sea que queda menos 1 medio de J. Así. Este es un vectorcito en 2 dimensiones que apunta hacia la parte más alta de la superficie. Ahorita vamos a ver, bueno, en el GeoGebra mejor yo creo que para que no quede más, para que no haya más confusión, para que quede más claro. Entonces, este es un vectorcito que ya vamos a ver que se dirige hacia la parte más alta. Este es gradiente de la función en 2D, un vectorcito en 2 dimensiones. Ahora, 3D, gradiente de f mayúscula, evaluado en 3, menos 1. Bueno, en algunas ocasiones es posible que vamos a necesitar acá el valor de z. Por acá, aquí pues no hay valor z. X, Y y Z. Si en la expresión hubiera Z, habría que reemplazarla en la función original. Apunten por ahí esa nota, por aquí. Nota, colóquenlo por ahí muchachos porque eso lo vamos a necesitar para los ejercicios. Nota, de hecho en el siguiente ejemplo vamos a utilizarlo también, pero todos ténganlo ahí. Nota, para hallar un valor de Z, para hallar Z, reemplazo en la función original. Por ejemplo, acá, z igual, la función original era z igual f de xy. Entonces sería, en este caso en general, sería x sub 0, y sub 0. O sea, z igual f de 3, menos 1. 3, menos 1. Y reemplazaríamos en la función original, para que tengan en cuenta. Ahorita lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Entonces tengan en cuenta esto. Para hallar zetas, cuando no se encuentren, la reemplazo en la función original, para que lo apunten ahí. Entonces, pero aquí como nada más depende de x y de y, entonces reemplacemos y quedaría x, la reemplazo por 3. Entonces, 3 medios de y más y medios, pero y vale menos 1, menos 1 medio de j, menos k, así. Entonces, esta es la respuesta. Esta es la respuesta que tenemos acá. Los valores numéricos, los dos vectores. Este es un vector que apunta, es un vector en 2 dimensiones que apunta hacia la parte más alta. Y este es un vector normal a la superficie. Entonces aquí vamos a verlo en el GeoGebra como para que se entienda esta parte gráfica que tengo acá. Y por aquí yo les voy a compartir este enlace. Les voy a compartir, los que están viendo este video, yo se los voy a compartir en la descripción del video o en el blog. Junto al blog, también junto al blog de este video, junto a este video, vamos a ver por acá. Entonces, por favor, voy aquí.
Muy bien, entonces observen acá. Listo, perfecto. Entonces vayan alternando, muchachos. Ustedes miren allá. Si ven un ojo bajo en dos dimensiones, ¿cierto? Bueno, esto es un paraboloide, ahorita lo miramos, es un paraboloide elíptico, ahorita lo miramos gráficamente. Giren, traten de girar la superficie. A ver, esperemos que genere problemas. Traten de girar la superficie y traten de observar ese vector perpendicular, como una aguja que está saliendo, ¿sí ven? Traten de girar la superficie ustedes también, muchachos. Vayan alternando ahí, los que están viendo este video también, con el enlace que les compartí. Y observen que es como una agujita que está saliendo de la superficie perpendicularmente, ¿cierto? Y abajo es un vector que está dirigiéndose hacia la parte más alta, en 2D. Ya ustedes si quieren pueden cambiar aquí, a la izquierda hay unos deslizadores. También pueden cambiar la función, ¿cierto? O si quieren cambiar los valores de X, ustedes pueden ir bajando por acá. Entonces, como para que practiquen aquí las diferentes posiciones acá, diferentes vectores. Bueno, ya es que ustedes los practiquen y tengan esos dos conceptos. Así, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Continuamos entonces con el tablero. Y ese concepto, revisen muchachos, a ver si quedó claro. Ah, bueno, se estaba entrecortando por lo que estaba compartiendo. Bueno, ahora sí me escuchan, miren a ver, revisen a ver si me escuchan en este momento. Sí, profe. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la interpretación? Si vieron, si alcanzaron, si lograron ver ahí, entonces, por lo menos en sus geogebras, que el vectorcito en 2D en dos dimensiones, estaba en el piso. Y el otro en 3D está sobre la superficie, como un vector perpendicular. Como un vector perpendicular. Ahí, para que tengan en cuenta. Bueno, yo creo que se me fue el audio, fue porque estaba compartiendo. Esto suele pasar ahí cuando comparto pantalla. Entonces, esos dos conceptos los vamos a aprovechar para la siguiente parte de esto, la siguiente aplicación de estos gradientes, que es para calcular planos tangentes y rectas normales. Entonces tengan en cuenta esos dos conceptos. Entonces, como un título ahí, muchachos, o un subtítulo, planos tangentes y rectas normales. A ver cómo calculamos eso. Entonces, el plano tangente. ¿Qué es eso de planos tangentes? Cuando decimos tangencial, un plano tangencial es porque toca en un solo punto. Entonces, colocamos ahí planos tangentes y rectas normales. Y rectas normales. De la siguiente manera, como un título ahí. Planos tangentes y rectas normales. Decimos de la siguiente manera, consideramos una superficie también, una superficie cualquiera, ¿cierto? Una superficie en el espacio. Este sí se hace en el espacio. Entonces vamos a dibujar acá nuevamente el sistema cartesiano en 3D. Dibujen ahí, muchachos, su sistema cartesiano en forma general. Por aquí está el eje X, hacia arriba está el eje Z y profundo el eje Y. Está profundo el eje Y. Listo. Y ahora vamos a dibujar nuestra superficie, la sábana que el viento se llevó, pero está así con una ondeadita de esta manera, supongamos de esta manera así. Y esta sábana que el viento se llevó, vamos a tener en cuenta un punto particular, supongamos por aquí por el centro, un punto particular, de esta manera. Este puntico, un punto particular de la superficie. Queremos hallar un plano que sea tangente a la superficie. Cuando dicen tangente es que la toca solo en ese punto. Imagínense que tengo una superficie acá, ¿cierto? Y esa superficie está siendo tocada por un plano tangencialmente, o sea, está reposando sobre la superficie y la toca solo en ese puntico que tenemos ahí. Solo en ese punto que aparece ahí. Imagínense un plano, una región plana, un plano y justamente, entonces pongan a volar su imaginación, supongamos que sea de esta manera, supongamos que sea así, un plano.
tangente a la superficie, es que la está tocando justamente solo en ese punto. Está reposando sobre la superficie, así, de esta manera, y solo está tocándola en este puntico que tenemos acá. La está tocando de esta manera, solo en ese puntico. Eso es lo que llama un plano tangente, ¿cierto? Tangente a la superficie. Y queremos hallar la ecuación de ese plano tangente. Entonces, la información que tenemos en este momento es, por una parte, tenemos que averiguar el punto de tangencia. Este punto de tangencia es un punto específico que nos están dando en el ejercicio. Nos lo pueden dar o es necesario, puede ser que tengamos que averiguar. Pero entonces el caso es que es ese punto de tangencia. Dentro de ese punto, en ese punto de tangencia voy a representar un vector normal. Y ese vector normal, ese es mi gradiente de la función. Es un vector perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Llamémoslo n. N de normal, vector normal. Ese vector n que es perpendicular. Imagínense, aquí tengo la superficie perpendicular. Así. Ese es el vector normal. Y como según la teoría que acabamos de ver, es el gradiente de f mayúscula evaluada en el punto. Digamos, supongamos que este punto es de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Sí? Consideremos que este punto lo conocemos. En cada ejercicio vamos a mirar cómo lo calculamos. Entonces, el vector normal es el gradiente de la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Así, de esta manera. Aquí ya toca recordar un poquito de álgebra lineal, lo que vieron en vectores en álgebra lineal, la ecuación de un plano, Hay varias notaciones para la ecuación de un plano, pero lo que vamos a trabajar acá, muchachos, es la siguiente. No sé si ustedes recuerdan esta fórmula para la ecuación de un plano. Entonces coloquen la ecuación plano. Ecuación plano, esta que tengo acá, que les voy a apuntar. A por x menos x sub 0 más B por y menos y sub 0 más C por z menos z sub 0 igual a 0. Vamos a utilizar esta ecuación, muchachos. De pronto ustedes vieron notas con productos vectoriales, con producto punto, ¿cierto? Para la ecuación de un plano en el espacio. Esta es la ecuación de un plano en el espacio, ¿cierto? Entonces esta es la que vamos a utilizar, muchachos, para que tengan en cuenta. ¿En dónde? X sub 0, y sub 0, z sub 0 es el punto de tangencia, es el punto conocido. ¿Cierto? Vayan apuntando ahí como para que tengan en cuenta. X sub 0, y sub 0, z sub 0, el punto de tangencia, donde toca justamente la superficie acá. La superficie curvita está siendo tocada por ese plano. A, B y C son las componentes del vector normal. Apunten ahí para que tengan en cuenta. Entonces, x sub 0, y sub 0, z sub 0, el punto de tangencia. A, B y C, las componentes de n del vector normal, o sea, del gradiente de la función. Es el mismo gradiente de la función evaluado en el punto. Componentes, ¿sí? Componentes de n. Componentes de n, el vector normal. N es el vector normal o vector perpendicular, que es el mismo gradiente de la función. Así. Eso es en cuanto a cuando hablamos de plano tangente. Muy bien. Sobre este mismo gráfico, nosotros podemos determinar un vector que sea una recta normal. Recta normal. Colóquenme ahí, muchachos. Recta normal. Cuando decimos recta normal es lo mismo que recta perpendicular. Recta perpendicular. Apunten ahí. Perpendicular. Y perpendicular se refiere a que forma 90 grados con la superficie en cualquier parte. Entonces, esa recta normal es como una extensión de este vector que tenemos acá, pero infinito. Como la ecuación de una recta, como una lanza infinita que está atravesando la superficie. Imagínensela así, de esta manera. Por acá está por dentro, atravesando. Es una recta infinita. De esta manera, así. Que tiene la dirección del mismo vector normal, es la dirección del vector normal acá. Atraviesa la superficie por x sub 0, y sub 0, z sub 0. Si pongan a volar su imaginación,
Es una superficie, es una recta que está atravesando la superficie en forma perpendicular. La atravesó de esta manera, así para que se la imaginen. Ahorita nos ayudamos con el GeoGebra también para que les quede más claro. De esta manera es, ¿sí? Así. Entonces, la idea es obtener la ecuación de esta recta normal también. Aquí toca también recordar un poquito de álgebra lineal, de vectores, la recta normal a una superficie en 3 dimensiones. Hay varias notaciones, vamos a utilizar esas en los ejercicios, en los talleres, muchachos. Entonces, para la recta normal, en forma paramétrica, por ejemplo, colóquenle ahí para que queden sus teorías. Forma paramétrica. En forma paramétrica, ¿cómo sería? Entonces, en forma paramétrica es, abrimos una llave, x igual a t más x sub 0. Apunten estas formulitas porque las van a necesitar en sus ejercicios. Y igual bt más y sub 0. Z igual ct más z sub 0. Así. T, ese es el parámetro. Forma paramétrica es con parámetro t. Aquí el parámetro t es el que me permite ir generando todos los puntos de esta superficie, de esta recta que es perpendicular a la superficie, la recta que aparece acá. Esta es una en forma paramétrica, ¿cierto? De esta manera. La otra es en forma cartesiana. Colóquenla a un ladito ahí. Forma cartesiana. Forma cartesiana. La forma cartesiana es también de esta manera, pero componentes. O sea, at más x sub 0, bt más y sub 0, ct más z sub 0. Así es como la vamos a utilizar ahorita para el GeoGebra para que tengan en cuenta. De esta manera. A temas así, o sea, organizándola como x, y, z. Es este mismo x, este y, este z, pero organizado así en paréntesis, ¿cierto? Como un punto, una familia de puntos que se van generando acá. Por ejemplo, si t es igual a 0, si el parámetro es variable para ir generando diferentes puntos. Si t es igual a 0, se genera x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es el punto particular. Si t es igual a 1, se genera otro punto, t igual 2, t igual 3, o menos 1, menos 2, menos 3, bueno, etcétera, etcétera. Eso es como para recordar conceptos de rectas en el espacio. O la otra que ustedes van a utilizar, esta es la forma cartesiana, forma paramétrica, la forma simétrica, voy a apuntarla por acá. La forma simétrica, mira que se me está Profe, espere, no borre tanto. Bueno, listo. Por aquí, voy a borrar por aquí, es la parte de arribita. Y voy a apuntar aquí la forma simétrica. Colóquenle ahí. Forma simétrica. Forma simétrica de la recta. Esto de pronto ustedes alguna vez lo vieron. Pues ya eso lo deben de tener por ahí en su subconsciente. Y es la siguiente. Bueno, la fórmula es muy simple. Si ustedes despejan de acá el parámetro t de cada una, mentalmente despejen la t de cada una, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Y van a igualar. Entonces de aquí t es x menos x sub 0 sobre a. X menos x sub 0 sobre a. Este es el valor de t de la primera ecuación. Igual a. Ahora voy a despejar t de la segunda ecuación. Y menos y sub 0 sobre b. Igual a. Y de la tercera ecuación voy a despejar t. A ver cómo quedaría. Z menos z sub 0 sobre c. Z menos z sub 0 sobre c. Esta es lo que se llama la forma simétrica de la recta. Y esto equivale, esta es la forma de presentar las ecuaciones o la ecuación de una recta en el espacio. Vamos a aplicarla con un ejercicio. Miren a ver si les quedó en su teoría estas 3 formulitas, como recordando por allá, álgebra lineal, creo que fue que vieron por allá, ¿cierto? En vectores, rectas en el espacio, planos en el espacio, ¿cierto? Estos son formulitas para tener en cuenta. En donde normal lo mismo, A, B y C están representando el vector normal, la superficie. A, B y C están representando el vector normal. Y lo otro es que x sub 0, y sub 0, z sub 0 es el punto de tangencia. Es este punto de tangencia que tenemos acá. Así. ¿Sí?
Miren, a ver, ya quedó lista la teoría en sus apuntes. Mira, a ver, Manuela, ya tienes todo apuntadito. Profe, sí, ya, gracias. Listo, bueno, con mucho gusto. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a este ejemplo. Nos dicen en este ejemplo, hallar, ejemplo, este es el ejemplo, ¿qué? Vamos para el ejemplo 3, ¿cierto? Ejemplo 3. Nos piden hallar la ecuación, vayan apuntando ahí, hallar la ecuación del plano tangente y la recta normal, hallar la ecuación del plano tangente, así como vamos diciendo, plano tangente y recta normal a la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, ¿cierto? En el punto nos dan dos coordenadas inicialmente, que son 2,2. En el punto sobre el plano X, 2,2. Sí, falta una tercera componente para que completar el punto. Entonces, en este punto 2,2 son los valores de X y de Y. Así. Entonces, miremos, esta figura, vamos a tratar de interpretarla también gráficamente. ¿Qué figura es esta? Por ejemplo, a ver si ustedes recuerdan superficies cuádricas. Ahora aquí es donde venimos a recordar todo lo que son superficies cuádricas, muchachos. Por ejemplo, entonces busquen ahí en la colección de superficies cuádricas de qué figura se tratará esta, para que ustedes participen. Sí, eso, Juan David, muy bien, es una esfera de radio 3, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Esfera de radio 3, ¿cierto? Una esfera de radio 3. Entonces la idea es hallar la ecuación de un plano tangente a la esfera y la recta normal a la esfera en este punto particular. Pero este punto es de coordenadas, nos dan dos valores no más, X y Y. Y necesitamos para la ecuación del plano tangente, la recta normal, una componente Z. Entonces decimos, cuando dicen 2,2 son X igual a 2, punto y coma, Y igual a 2. Entonces aquí es donde les veníamos diciendo ahorita al principio del video de la clase que necesitamos averiguar Z igual incógnita. ¿Cierto? Entonces, vamos a hallar, bueno, aquí vamos, ¿cómo hallamos este valor de z? Reemplacemos en la ecuación de la esfera. Entonces, z sería, entonces reemplacemos, hagamos reemplazo acá, sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más z cuadrado igual a 9, ¿cierto? Ahora ustedes ayúdenme ahí. A ver, esperé a ver, no, pero este punto sí está dentro, sí dará real. Miramos a ver, para que esto me den, esta es de una esfera de radio 3. No va a alcanzar a quedar dentro de la superficie, ¿cierto? Miren a ver si esto me da, sí queda dentro. Esto da 4 más z cuadrado igual a 9. Vayan despejando el z, muchachos, ayúdenme a ver. Z cuadrado igual a 9 menos 8, ¿sí? Z es igual a 1, profe. Cierto, z es igual a 1. Bueno, z cuadrado es igual a 1. O sea, estrictamente sería más o menos 1. Ahorita vamos a mirar. Pero vamos a tomar nada más la positiva. Vamos a tomar z igual a 1 como para que... O sea, que realmente van a dar dos planos tangentes y dos rectas normales. Pero para no alargar mucho el ejercicio, hagamos z igual a 1. Este es el otro punto. Este era el que me hacía falta acá. Z igual a 1. O sea, que el punto conocido, apúntenlo ahí, ténganlo en cuenta. Punto conocido es 2,2,1. Así, 2,2,1, para que lo tengan en cuenta. Entonces, este punto conocido es el que más sirve para hacer la ecuación del plano tangente. Ya lo tenemos como punto conocido. Muy bien, ahora necesitamos un vector normal a la esfera. Entonces, para el vector normal, ¿sí? Mira a ver si ya podemos borrar por acá. Voy a dejarlo aquí a un ladito, para que lo estén apuntando. Apunten ahí, vector normal. El vector normal es con el gradiente de la función. Aquí ya esto es lo que se llama una función implícita.
Entonces, vamos a generar directamente nuestra función f mayúscula, simplemente igualando a 0 esto que tenemos acá. Entonces, f mayúscula es igual a, tomemos la expresión, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 igual a 0. Esa es una posibilidad, esta es una primera posibilidad de una f mayúscula, porque la otra podría ser más larga, esto que está sumando, pasarlo acá a restar, o sea, 9 menos x menos y igualado a 0 también. Pero pues la ley del menor esfuerzo, simplemente el 9 que está sumando, pasémoslo a restar para generar la función f mayúscula. Estos son los pasos para definir nuestro vector normal, muchachos. Primero, definir nuestra f mayúscula, igualando a 0 la expresión para que quede en términos de x y z. Siguiente paso, calcular el gradiente de f mayúscula. El gradiente, aquí es donde entonces vamos a recordar fórmulas, ¿cierto? De f de x y, apréndanse esta fórmula, más df de y, j, más df de z, k. Así. Y empezamos a calcular derivadas con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z, ¿cierto? Miren a ver. Y a tener en cuenta que las otras son constantes. Entonces, a ver, el gradiente de f mayúscula, ¿cómo me quedará? A ver, para que ustedes participen también, muchachos. Esto, la derivada de esto con respecto a x. A ver, ayúdenme. La derivada de esto con respecto a x. Tengan en cuenta que y y z son constantes. 2x, profe. 2x, ¿cierto? Gracias, Cristian. Eso. 2x en la dirección y. Pues ya tengo acá, vengo acá. Más. Miren que está muy similares, ¿cierto? La derivada de f con respecto a y. Con respecto a y. Sería 2y, ¿cierto? Porque x y z son constantes. Vamos acá. J. Sí, solo que aquí es con i, j. Más. Ahora, df de z, la derivada de esto con respecto a z, x y y constantes, la derivada de 2z, z es profe. 2z, eso, muy bien, Cristian. 2z en la dirección k. Así quedaría. ¿Sí? Este es el gradiente de la función como función vectorial, pero evaluada en el punto conocido. Entonces decimos, gradiente de f evaluada en 2,2,1. 2,2,1. Esto es igual a, entonces aquí esto es simplemente, donde esté la x, la reemplazo por 2. Donde esté la y, la reemplazo por 2 también. Y donde esté la z, la reemplazo por 1. Así de sencillo. Y ahí genero un vector, ese vector que es el vector normal. Entonces reemplacemos, entonces a ver, quedaría 2x, pero x es 2 por y, más 2y, pero y también vale 2, j, más 2z, pero z vale 1, k, así. O sea que mi gradiente de f, evaluado en este punto particular, me dio 4i más 4j más 2k, así. 4i más 4j más 2k, así, perfecto, muy bien. Este sería mi gradiente de f. Mi gradiente de f evaluado en este punto, y esto recuerden que es un vector normal, normal a la superficie que tenemos acá, o sea, normal a la esfera, perpendicular a la esfera que tenemos acá. De esta manera, entonces, este es el vector, y esto es para las fórmulas, ahora sí, para hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal. Este es mi A, B, C mayúsculas. Coloquémosle ahí, este es mi vector n mayúscula igual a i más bj más ck, para que tengan en cuenta en las componentes de este gradiente de la función es mi a, b, c mayúscula, o sea que a vale 4, b vale 4 y c vale 2. Así, entonces ahora sí, planteemos ahí la ecuación. Planteemos la ecuación del plano tangente. Entonces coloquemos la ecuación, coloquemos ahí plano tangente. Plano tangente. Entonces miren la fórmula que les di ahorita
de plano tangente, para que se vayan familiarizando, es a x menos x sub 0 más b y menos y sub 0 más c z menos z sub 0 igual a 0. Váyanse aprendiendo estas fórmulas, familiarizándose con ellas. Y simplemente vamos reemplazando todas las constantes que nos van dando acá. Por ejemplo, acá, a nos dio 4, ¿cierto? La componente del gradiente. Entonces 4, vamos reemplazando 4 por x, y, z se dejan quieticos, eso no se reemplaza por nada. Menos x sub 0, es el punto conocido. Se me olvidó colocarlo por aquí. X sub 0, y sub 0, z sub 0 es este punto conocido, que sería aquí 2, 2 y 1 respectivamente. O sea que ¿cómo quedaría aquí? Entonces quedaría x menos 2, 4 por x menos 2, más b, pero b es 4. Si vamos jugando aquí entre la ecuación entre el gradiente y el punto conocido. Gradiente, punto conocido. Así 4 por y menos 2 más c, pero c es 2 por z menos 1. Z menos 1 igual a 0. Así. Un boleto de álgebra aquí, vamos a desarrollar acá. Ayúdenme ustedes, muchachos, ahí con sus cálculos. Podemos borrar por acá, ¿cierto? Miren, a ver entonces, ¿cuánto me daría esto igualando la expresión, desarrollando las operaciones? Ayúdenme, muchachos, a ver cómo quedaría. Esto va a quedar 4x. 4x más 4y. Más 4y más 2z. Más 2z y los términos independientes quedan 4 por 2 menos 8, otra vez 4 por 2 menos 8 y menos 2, ¿cierto? Igual a 0, así. O sea que esto cuánto me da. Ayúdenme ustedes, muchachos. ¿Cómo me quedaría? 4x más 4y más 2z, ¿qué? Menos 18. 18, menos 18. Igual a 0. Ah, bueno, esto tiene mitad, ¿cierto? Esto tiene mitad. Podemos sacarle mitad y pues ya podemos simplificarla si queremos. Todo esto tiene mitad, ¿cierto? Podemos dividir todo entre 2. Esto queda 2x más 2y más z menos 9, dividiendo todo por 2, ¿cierto? Como para simplificar la expresión. 2x más 2y menos 9 igual a 0. Esta es la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente. Así. Listo. Y de la ecuación de la recta normal. De la recta normal. De la recta normal. ¿Cómo sería? Para la recta normal. A ver cómo me quedaría. De la recta normal. Esto va a ser. Entonces vamos a utilizar la forma cartesiana, por ejemplo. Como para aplicarla, para utilizarla ahí en la GeoGebra. Recta normal. La ecuación de la recta normal, forma cartesiana, colóquenle así, forma cartesiana, está en componentes. Abro paréntesis, vayan mirando la fórmula, voy a apuntarla acá de una vez como para repetirla nuevamente, para que se familiaricen. AT más X sub 0, coma, BT más Y sub 0, coma, CT más Z sub 0, así. En los talleres creo que utilizan más la paramétrica, de todos modos ustedes vayan mirando a ver cómo utilizar la forma paramétrica o la forma simétrica. Pero aquí, para utilizarla en el GeoGebra, que ya vamos a ver, vamos a utilizar esta que tenemos acá. Entonces vayan reemplazando acá mientras recargo aquí, recargo baterías, a ver cómo quedaría. Entonces el A, B y C son los mismos del gradiente, las componentes del gradiente, y el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 es el mismo, muchachos, el mismo punto de tangencia, ¿cierto? Entonces, a ver cómo me quedó, a ver para que ustedes para mí participen, a ver cómo les debió quedar esta expresión. A ver quién quiere participar, muchachos. Aquí cómo les quedó la nueva expresión. Eso va a quedar en función de t, todo en función de t, ¿cierto? A ver,
4t más 2. 4t más 2, coma, El otro es igual, profe. 4t más 2 también, ¿cierto? Coma, y 2t más 1. 2t más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Así? Así, esta es la ecuación. Sí, listo, Daniel, muy bien. Perfecto. Esta es la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a comprobarlo porque yo quiero, vamos a ingresar estos datos en el GeoGebra. Entonces ahora sí, abran su geogebra.org. Muchachos, ábranlo ahí a un ladito. X2 más Y2 más Z2 es igual a 9 era la ecuación de la esfera. Vamos a hacer las siguientes entradas, muchachos. En la primera entrada van a ingresar la esfera. Voy a hacerlo aquí también para los que están viendo este video. Los que están viendo este video también abran geogebra.org, calculadora 3D, calculadora graficadora 3D. En la primera entrada a ingresar esto. En una segunda entrada incluyamos el punto 2,2,1. Entonces, primera entrada esta, segunda entrada esta. 2,2,1. En la tercera, la ecuación del plano, esta tercera, van a ver como para que quede ilustrativamente. Primera entrada, segunda entrada del GeoGebra, tercera entrada, la ecuación del plano, y cuarta entrada, la ecuación de la recta. Voy a hacerlo por aquí, voy compartiendo pantalla, pero vayan haciendo ustedes en su geogebra.org, calculadora graficadora. Los que están viendo este video, ingresen por aparte a geogebra.org, calculadora graficadora. Bueno, entonces en la primera entrada van a ingresar la ecuación de la esfera, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. En la segunda entrada ingresan el punto 2,2,1. Enter, le van dando Enter. En la tercera entrada ingresan la ecuación del plano tangente. 2x más 2y más z menos 9 igual a 0. Le dan Enter. Y en una cuarta entrada ingresan la ecuación de la recta normal. 4t más 2, tal como figura ahí, coma 4t más 2 otra vez, coma 2t más 1. 2t más 1. Y le damos Enter. Y ahora sí, comparen a ver, revisen a ver, verifiquen, muchachos, que en efecto tenemos nuestra recta perpendicular. Traten de girar la figura si quieren para observar el plano tangente. Vamos a hacer, giren ahí, traten de hacer su mejor esfuerzo, comparen, observen que el plano tangente, la recta normal, el punto de tangencia, ¿sí? ¿Sí lo están viendo ahí? Bueno, la idea es que ustedes lo practiquen, muchachos, los que están viendo este video también, en sus GeoGebras, para que tengan en cuenta. Listo, bueno, vamos a dejar ahí entonces, vamos a dejar de compartir pantalla, y pues por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y próximos videos en misclasesconfermadrid.blogspot.com o también directamente en YouTube como Mis Clases con Fermadrid o en Facebook también. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.